Curuguatí definitivamente es una herida abierta y para este hombre, para Jalil Rachid, prácticamente se convirtió en un karma. Hoy se presentó en audiencia pública y fue escrachado por algunos familiares de campesinos que finalmente se presentaron en medio de esa audiencia. Fíjense lo que pasaba. Una vergüenza, una vergüenza, ¿cómo vergüenza? Una vergüenza eres. Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, te va a hacer. Te van a juzgar, la historia te juzgará, vas a ver cómo te van a juzgar. Se pasó mintiendo. Se pasó mintiendo, todo el rato mintiendo. Existe una denuncia en la Comisión. Este fue el momento en el que salía de esta audiencia pública el fiscal Jalil Rachid y era escrachado por algunas de las personas de la organización ¿Qué pasó en Curuguatí?, que estaban en ese lugar. Poniendo en contexto, respondió algunas preguntas puntuales. Entre las preguntas que respondió Jalil Rachid respecto al caso Curuguatí propiamente, sobre evidencias que se habían utilizado como fundamentales. Ejemplo, un cuaderno donde aparecían nombres de campesinos que supuestamente estaban en medio de Curuguatí y terminaron siendo imputados a raíz de ese cuaderno que apareció con los nombres de estos campesinos. Dijo él: el Ministerio Público tiene la prerrogativa de elevar las pruebas que considere relevantes, desechar aquellas que no, y finalmente nos aceptaron todas las pruebas, decía en su defensa Jalil Rachid. Les vamos a mostrar en breve un video en particular que fue mencionado en medio de la audiencia y donde le preguntan a Jalil Rachid dos cuestiones puntuales. ¿Por qué pruebas que tenían que ver con casquillos, con vainillas servidas, no fueron elevadas a juicio? Y por otro lado, ¿por qué no se procesó y no se imputó finalmente a gente que destruyó evidencia relevante que se daba en Curuguatí? Las condenas que se dieron en este caso en particular fueron ratificadas en segunda instancia y ese fue el respaldo de Jalil Rachid diciendo hoy en medio de su audiencia: finalmente lo que nosotros imputamos fue lo que los jueces consideraron apropiado. Rubén Villalba, 30 años de cárcel más 5 de seguridad, uno de los condenados en el caso Curuguatí, decía él: finalmente sí testigos pudieron determinar quién disparó a quién e identificaron a Rubén Villalba, por eso fue condenado por homicidio doloso. Luis Olmedo, 20 años y después ya condenas que llegaban incluso al piso de 4 años en algunos casos por complicidad. Esta es la nómina, la lista completa de personas imputadas. Pero fíjense ustedes y escuchen este episodio en particular que hoy fue reclamado en plena audiencia pública. Un momento en el que, filmado por el equipo periodístico de AAM, evidencias fueron destruidas por parte de políticos de la zona que finalmente quedaron sin que sean estos juzgados. Vean ustedes. Yo soy responsable, señor. Ajá, cárcel, bueno. Ajá, cárcel, dale. Estas armas fueron sacadas, evidencia fundamental que terminó siendo destruida, escena del crimen plenamente manipulada. Y hoy Jalil Rachid básicamente lo que hizo fue de alguna u otra manera esquivar estos elementos y estas preguntas que se pusieron en medio del juicio. Una audiencia bastante complicada que le tocó, pero definitivamente esa pregunta de qué pasó en Curuguatí ni siquiera fue respondida en juicio, tampoco el día de hoy por parte de uno de los postulantes que lleva la mochila de haber imputado probablemente sin tener en cuenta elementos fundamentales en medio de esta causa.